Charlas previas. Charlas previas. Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas. Siete pasos. Y vámonos con la charla del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una especie de pregunta-reflexión. ¿Se ha puesto usted a pensar cuándo es que realmente usted pierde cuando está operando? Hay dos opciones. Cuando cierras tu trade, ¿no? Y ya pasa al balance tu pérdida. O cuando se mueve un pip en contra del precio. Y esa pregunta parece como de truco, pero su respuesta hace una diferencia fundamental a la hora de estar operando. ¿Cuándo es que yo reconozco que he perdido? Si yo reconozco que he perdido, por ejemplo, cuando cierro la operación, entonces cabe perfectamente en la lógica el decir, yo no pierdo jamás en la vida porque nunca reconozco una pérdida y soy capaz de dejar todo mi balance correr con tal de que nunca llegue al stop loss el precio. ¿Sí me explico? Es decir, yo como no reconozco una pérdida hasta que esta no entra en el balance, puedo dejar correr opciones, por ejemplo, como la del hedge, que es algo por lo cual los brokers te cobran y que en realidad a ellos no les implica absolutamente ningún riesgo y por lo tanto no deberían de cobrarte absolutamente nada. Sería tanto como si te cobraran por cerrar una operación, porque finalmente cuando tú abres una operación en sentido contrario, limitas ahí el riesgo, lo congelas en ese punto. Entonces el broker debería de hacer las veces de hasta aquí quedó el riesgo atrancado y entonces hasta que vuelvas a abrir la puerta del riesgo, vuelvo a hacerte alguna especie de cobro de spread o lo que fuera, ¿no? Pero no, los brokers inclusive te cobran un rollover por cada día que tienes el hedge abierto. Entonces, la pregunta, vuelvo al punto, es ¿cuándo crees tú que tienes una pérdida en este mercado cuando estás operando? Si optaste por la opción de decir cada vez que tengo un pip en contra en el mercado y tengo una operación abierta, me parece que entonces ahí entenderíamos la lógica de por qué el hedge no funciona o inclusive la lógica de por qué el abrir un stop loss más allá de lo que originalmente habíamos planteado en una operación no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, si yo reconozco que cada vez que el precio se ha movido en mi contra necesito una actividad positiva del mercado para recuperar lo perdido, ¿no? Es decir, cada vez que hay un pip en contra yo ya lo doy por perdido y cada vez que hay un pip a favor lo doy por ganado, entonces tendría muchísimo sentido el decir, ¿sabes qué? Pues si yo estaba dispuesto originalmente a perder 10, ¿por qué habría yo de decidir perder 12, 15 o 20? Mejor me los juego en otra oportunidad que esté más clara más adelante, ¿no? Pero como teníamos en la cabeza puesta la idea de que no hay una pérdida hasta que no entre en el balance, entonces reaccionamos totalmente en contra de nosotros. Y este truquito o esta doble visión de cómo reconocemos cuando perdemos es negocio prosperísimo para los brokers. La idea de dejarte tener una pérdida congelada con un hedge y después poderla ampliar cuantas veces tú quieras tratando de entrar en una dirección que está siendo incómoda en el mercado en lugar de ponerte en la dirección apropiada, es un negocio fertilísimo para los brokers y por eso gestionaron, hicieron berreta y patada y todo lo que pudieron con tal de permitirle a ellos mantener la posibilidad del hedge, aunque finalmente parece ser que no funcionó porque el miedo que teníamos, ¿no?, a lo que era una catástrofe financiera como la que pasó en el 2008 hizo que los reguladores se volvieran bastante más prudenciales y por lo tanto prohibieran ese tipo de movimientos, buscaron un poquito más de claridad en las operativas y prohibieron el hedge y aplicaron la regla del FIFO, el First Input, First Output, es decir, la primera operación que yo abro, primera operación que tengo que cerrar para evitar que los brokers precisamente ofrecieran el hedge. Hay un experimento por ahí que nos aclara un poquito esta idea y era un juego que se hacía donde decían, imagínate tú que ya has perdido $2,000 en un negocio y de repente se te presenta la alternativa de ganar $1,000 seguros o poder ganar $2,000 pero con una probabilidad del 50% de también perder $2,000 más. La decisión que tú tomas entre estas dos opciones varía dependiendo de si ya consideraste los $2,000 previos como perdidos o todavía te consideras, digamos, en la posibilidad de recuperarlos. Si yo ya perdí 2,000,
y lo doy por perdido, la alternativa más lógica sería me voy por los 1000 seguros. Si no he aceptado la pérdida, la mayoría de la gente va a ir a buscar empatar lo perdido, ¿no? y salir sin pérdidas, en lugar de ir por una opción que a fuerzas me dejaría con 1000 de pérdida, ¿no? Que sería la de los 1000 seguros, incluyendo la situación en que por irme por este empate de lo perdido, puedo empeorar mi situación en otros $2000 adicionales. Así que, pues, piénselo bien cuando usted vaya a volver a intentar mover un stop loss de su lugar. ¿Cuándo es que usted cree que ha perdido en una operación estando aquí en este mercado? Nos vemos en la próxima. Charlas previas. Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas. 7 pasos.